3 meses en la escuela de Juan. Tercera semana, sexto día. Lea Juan capítulo 6, versículo 22 al 34. Y dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto señales, sino que porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Veamos. Al despertar el nuevo día, las gentes que andaban buscando a Jesús no saben dónde está. Vieron que el día anterior había una sola barca y que solo los discípulos se habían ido en ella sin llevar consigo a Jesús, pero no sabían que Jesús se había unido a sus discípulos en medio del lago. En todo caso, puesto que otras barcas habían llegado al lugar procedentes de Tiberias, y al parecer puesto que sabían que Capernaum era el lugar hacia donde los discípulos habían partido, tomaron esas barcas y fueron a Capernaum. Ahí, para sorpresa suya, encontraron a Jesús. Naturalmente, le preguntaron cómo había llegado allá, pero Jesús, en lugar de contestar a esa pregunta, les dice que la razón por la cual vinieron tras él es que les alimentó y no porque de veras creyeron en él. Les exhorta entonces a trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual Él, el Hijo del Hombre, les dará. La respuesta de ellos, preguntando cómo han de hacer las obras de Jesús, se comprende si recordamos que trabajar en el versículo anterior es lo mismo que obrar. Jesús les sorprende diciéndoles que la obra que tienen que hacer es creer en Él, a lo que ellos responden pidiendo algunas señales, es decir, algún milagro para creer. Le dicen además que Moisés hizo señales alimentando al pueblo en el desierto con maná. En respuesta, Jesús declara que no fue Moisés, sino Dios quien les dio el pan del cielo, es decir, el maná a los israelitas en el desierto, y que es el mismo Dios quien ahora les ofrece pan del cielo. Por último, ellos responden pidiendo que el Señor les dé de ese pan. Juzguemos. Cuando nos detenemos a concientizarlo, el pasaje es sorprendente. Estas son las mismas personas a quienes Jesús alimentó de manera milagrosa el día anterior y que ahora le han seguido hasta Capernaum. Ahora, cuando Jesús les dice que deben creer en Él, le piden que les dé
alguna señal, como si no les hubiera dado tremenda señal en el día anterior. Ayer, cuando tuvieron hambre, comieron de los panes y los peces, pero ya hoy empiezan a olvidarse del milagro y piden más. Este es precisamente el problema de la fe, que se basa únicamente en los milagros. Si no le dan más milagros, se marchita o hasta se muere. Como una planta sin agua. Todos conocemos esa clase de fe y a veces hasta nos dejamos llevar por ella. En el día de hoy, esa es la fe de las personas que andan de evangelistas en evangelistas, de programa de televisión en programa de televisión, de iglesia en iglesia, siempre buscando nuevos milagros, nuevas señales. Pero ese es un concepto muy equivocado de la fe. La fe cree en un Dios que puede hacer y hace milagros, sí, pero no cree en Dios porque hace milagros. La fe cree en Dios sencillamente porque confía en Él, porque le ama, porque desea servirle. ¿Conoce usted casos de personas que creyeron porque vieron algún milagro, pero que luego poco a poco, según se les fue pasando la memoria del milagro, fueron también enfriándose en su fe y hasta el punto en que ya no son creyentes activos? ¿Ha pasado usted por esa experiencia? Actuemos, oremos. Señor, creo en ti. Ayuda mi incredulidad, dame fe, pero dame de esa fe que se goza en tu presencia, que te ama y te sirve, haya milagros o no. Gracias por los milagros que he visto en mi vida y en la de las personas, pero gracias sobre todo por el milagro de tu amor, manifiesto de tantas formas y sobre todo en Jesucristo. En su nombre me atrevo a acercarme a ti. Amén.